Gracias por seguirnos en Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy en El Mundo desde el Sur nos ubicamos en Ecuador en el contexto de una cuestionada consulta popular para este fin de semana, al cumplirse también en noviembre 2 años del ascenso al poder de Daniel Noboa. Analizamos justamente qué es lo que está ocurriendo en el Ecuador sobre la gestión de Daniel Noboa, que ha tenido en su estrategia de seguridad militarizada un fallo para contener la violencia de manera sostenible del narcotráfico, una severa crisis energética y económica, la pérdida significativa de empleos y las masivas movilizaciones por la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles. Así las cosas. Antes de entrar en materia, quiero recordarles, a través de redes sociales hemos tratado de ver a través de el sondeo la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto. Sin embargo, aquí tiene el código QR para que pueda participar. ¿Cuál es el principal objetivo de la consulta popular y referéndum impulsada por el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador? Ahí están las opciones: profundizar la militarización y el control social, favorecer élites económicas del país, entregar soberanía nacional a los Estados Unidos, o es una distracción a la crisis social y económica que vive el pueblo ecuatoriano. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos las respuestas. Su opinión es importante para nosotros en El Mundo desde el Sur. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Eduardo Meneses, politólogo desde Quito, Ecuador. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a quienes nos están viendo y escuchando. Gracias por tu tiempo con nosotros, Eduardo, para hablar un poco de Ecuador y el contexto de lo que ha significado 2 años que se cumplen en este mes de noviembre en el contexto de una consulta popular muy cuestionada por tanto organismos, movimientos sociales, organismos internacionales, a propósito de lo que está en juego en el Ecuador y en una crisis que ya se menciona es multidimensional, sobre todo por el sector de la seguridad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Ecuador y cómo estás viendo ahora, a cara de una consulta popular, el desempeño del gobierno a 2 años? Bueno, tú acabas de mencionarlo muy bien, ¿no? Hay una crisis en todas las dimensiones en la sociedad ecuatoriana en este momento, comenzando obviamente por una crisis económica y social que no es nada más que el fruto de una política económica en la cual nuestro país se ha vuelto a vender al Fondo Monetario Internacional, como lo fue hace varias décadas, con los resultados que se ha tenido en cada país en el cual el Fondo Monetario Internacional cumple con su receta, ¿no? Nosotros tenemos en este momento un país en el cual se está desfinanciando totalmente la educación pública. En este último año se ha perdido 500,000 niños que han abandonado la educación pública, y entre niños y jóvenes, entre escuelas y universidades públicas. Tenemos un sistema de salud totalmente colapsado, en el cual, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública cuenta con apenas el 30% de los insumos necesarios para funcionar. Las personas que están yendo a los hospitales tienen que comprar ellas mismas los medicamentos para ser tratados, cuando teóricamente nuestra Constitución garantizaría una salud pública y gratuita para todas y todos los ecuatorianos. Tenemos un gobierno que ha desinvertido totalmente en todos los servicios públicos. Cuando vemos la ejecución presupuestaria, por ejemplo, la ejecución presupuestaria en la salud, cuando tenemos filas enteras de personas esperando en los hospitales para atenderse, cuando vemos el mismo día de hoy pacientes haciendo manifestaciones delante de los hospitales públicos porque no pueden hacerse ni siquiera una diálisis, algo tan urgente como una diálisis. Al mismo tiempo, la ejecución presupuestaria del ámbito de la salud del gobierno es de apenas del 5% del presupuesto asignado, lo que es obviamente una desinversión voluntaria, más allá de cualquier ineficiencia que pueda tener este gobierno. Es una voluntad de no financiar la educación pública para las y los ecuatorianos, puesto que lo que está detrás es querer privatizarlos. De nuevo, una receta del Fondo Monetario Internacional. Si vamos al ámbito de la seguridad, como tú mencionabas, en el ámbito de la seguridad, que es otra de las crisis más profundas que tiene nuestro país,
vemos que de igual manera nuestro gobierno viene ya 2 años gobernando en una verdadera alianza cívico-militar, puesto que no hemos parado de estar en un estado de excepción, se ha militarizado toda la sociedad y sin embargo no ha cambiado absolutamente nada en la violencia y el crimen. Al contrario, han surgido crímenes de violaciones de derechos humanos, como los famosos 4 niños de las Malvinas y muchas otras desapariciones que se han dado en estos 2 años de militarización del país. Aún más, cuando vemos esto, vemos que ni siquiera el gobierno está realmente utilizando los recursos que tiene en términos de seguridad, puesto que apenas el 20% del presupuesto que tiene atribuido para seguridad ha sido utilizado hasta el día de hoy. ¿A qué podemos atribuir esto? Es que todos sabemos en Ecuador que el propio gobierno y el propio gobierno que responde al grupo económico de la familia Noboa tiene lazos con las ya muy probadas dinámicas de tráfico de drogas ligadas al grupo Noboa, ¿no? Todos sabemos que cada semana se encuentran kilos y kilos de cocaína en barcos de bananos que son incautados en Europa, en Rusia, en otros lugares y hasta en el propio Ecuador. Sí, ese es un elemento muy importante el que citas, porque efectivamente ha sido el tema del narcotráfico y la lucha, la bandera que ha tenido Estados Unidos en este supuesto operativo, supuesta guerra contra el narcotráfico y que efectivamente vincula a Ecuador de alguna manera por datos de la Organización de las Naciones Unidas y sobre todo de la crisis de inseguridad que está vinculada precisamente a ese narcotráfico. En América Latina, pues es la más profunda en la historia del Ecuador. En el país, 26 homicidios cada día, un asesinato cada 56 minutos. Y aquí es importante recalcarlo porque es el año, probablemente sea el cierre de año más violento en la historia reciente del Ecuador y precisamente dar el contexto de esto para poder explicarlo a la audiencia, porque mientras a las afueras se está realizando una supuesta guerra contra el narcotráfico, Ecuador pues ya tiene estas cifras desde hace años y lo que implica esto para poder entender al resto de la audiencia lo que efectivamente quiere decir estos datos para un país como el Ecuador, que también ha tenido en el Pacífico pues un papel muy importante en el narcotráfico. Bueno, cuando nosotros queremos realmente abordar el problema de la violencia y el narcotráfico en el Ecuador, tenemos que entender el sistema económico en su totalidad. La razón por la cual el narcotráfico explota en el Ecuador en estos últimos años tiene, digamos, origen en dos cosas, ¿no? Por un lado, el hecho de que evidentemente es una dinámica global, una presión generalizada en América Latina que se dio después de la pandemia del COVID, pero además el caso del Ecuador es muy especial, porque el Ecuador, como ustedes saben, está dolarizado y a partir del gobierno de Lenín Moreno y el giro neoliberal que después se profundizó con Guillermo Lasso y aún más con el presidente actual Noboa, lo que se hizo es desregularizar totalmente cualquier control que exista sobre los flujos financieros en el Ecuador. Esto obviamente es una agenda histórica de la banca ecuatoriana, pero que en este momento converge totalmente con los intereses del narcotráfico. Entonces, nosotros tenemos la más grande hipocresía de estos tres gobiernos que han venido profundizando estas medidas de liberalización, que realmente es la razón por la cual Ecuador hoy en día se ha convertido en el principal exportador de cocaína de todo el continente y de los principales del mundo, porque finalmente es en Ecuador donde se lava el dinero, es en Ecuador donde se lava el dinero y se lo puede lavar porque se ha totalmente liberalizado todos los controles, ya no existen controles sobre los flujos financieros que terminan obviamente en paraísos fiscales, facilitando al mismo tiempo el flujo del narcotráfico como el flujo de las grandes fortunas que evaden impuestos. Entonces, hay que entender que la raíz profunda tiene que ver, por un lado, con esta liberalización de la banca, una agenda histórica de las oligarquías en el Ecuador, pero además con una crisis social. Es decir, que al profundizar, por un lado, toda la dinámica neoliberal de destrucción de la seguridad del empleo, de destrucción de los servicios públicos, han sido millones de personas las que han caído en la pobreza en estos últimos años y frente a eso, además, destruir el aparato del Estado, que en ningún momento puede resolver el tema de la crisis de seguridad solo con armas, con metralletas y con más militares en las calles. Se necesita un sistema integral de seguridad para afrontar esto y eso se ha destruido totalmente, por eso que el Estado se está desmantelando bajo las prerrogativas neoliberales. Frente a esto, tenemos que terminar con algo muy importante diciendo que esto no es neutro.
no es solo una agenda neoliberal. Esto responde al hecho de que las oligarquías ecuatorianas y en particular el Grupo Noboa están cada vez más conectadas en un mismo interés con el narcotráfico, puesto que son ellos mismos los que están en el negocio de la cocaína, en el negocio de la exportación de estas materias ilícitas, al igual que de la minería ilegal, al igual que el tráfico de personas, todos los negocios ilícitos que se generan alrededor de esto. Es un mismo programa de la oligarquía ecuatoriana cada vez más transformada en una narco-oligarquía. Sí, y en una lógica que efectivamente pues vincula, como tú lo has comentado, al propio presidente en estos asuntos. Un nuevo escándalo rodea al Ejecutivo en Ecuador. Una investigación periodística vincula un cargamento de cocaína incautado en mayo con una empresa del conglomerado familiar del presidente Daniel Noboa. Si me permites, Eduardo, vamos a ver la información. La investigación denominada Caso Cachorro revela un presunto nexo del Grupo Noboa con 187 kilos de cocaína decomisados en la provincia de Los Ríos, unos paquetes de droga que estaban marcados con un logotipo que coincide con el de la hacienda La Clementina, una propiedad vinculada al conglomerado empresarial de la familia presidencial. Y tras la revelación, sectores de la oposición exigen a la Fiscalía iniciar una investigación para determinar la responsabilidad del entorno presidencial en ese caso. Eduardo, ¿cómo estás viendo la investigación y de qué manera impacta esto en el arco político, por decirlo, y social del Ecuador? Bueno, digamos que aquí hay que ver tres cosas, ¿no? Primero, lo primero que yo diría es que esto no es algo nuevo. Digamos que incautaciones de droga ligados al Grupo Noboa los venimos viendo desde hace ya varios años, hasta antes de que sea presidente Noboa, y se ha profundizado obviamente con el control del Estado por parte del Grupo Noboa, ¿no? El Estado, como decíamos, ha dejado de servir los intereses del pueblo ecuatoriano para ir hacia los intereses del Grupo Noboa, que en este momento convergen con el narcotráfico. Entonces, esto no es nuevo. Pero claro, lo que sí es nuevo es que a diferencia de cuando se incautan estos cargamentos de cocaína en Europa, en Rusia, donde hay procesos que se llevan a cabo allá, pero que terminan chocando con estas empresas fantasma, con digamos, construcciones financieras opacas, que es difícil llegar a denunciar directamente algo, aquí en Ecuador se encontró directamente una hacienda que es propiedad del Grupo Noboa, pero lo que más nos choca aquí, que es el segundo punto que quería mencionar, es el hecho de que la justicia archivó inmediatamente este caso. Es decir, se encuentran 193 kilogramos de cocaína en una hacienda e inmediatamente la justicia procede a no hacer nada con esto, siendo además esta hacienda claramente propiedad del Grupo Noboa. Entonces aquí lo que se evidencia claramente es el control que tiene en este momento el Ejecutivo sobre todo el sistema judicial ecuatoriano, que no es algo nuevo, y es más, cuando no lo ha tenido, la presión, la amenaza, el amedrantamiento que ha generado, como es el caso de lo que fue la Corte Constitucional aquí en el Ecuador. Entonces estamos en ese escenario que nos lleva a un tercer punto, que es lo que tú mencionabas, el impacto que esto está teniendo. Yo creo que, como ustedes saben, vamos a tener este fin de semana una consulta popular en el cual se está pidiendo al pueblo ecuatoriano, el presidente ha pedido al pueblo ecuatoriano que se dé un cheque en blanco para que se pueda reformar la Constitución. Digo cheque en blanco porque él ha dicho que no dirá cuál es su propuesta para la nueva constitución que quieren hacer en una asamblea constituyente, sino que lo dirá después de que el pueblo ecuatoriano vote en las urnas este 16 de noviembre. Esto lo hace precisamente porque no tiene un programa político. Lo que quiere el gobierno es, por un lado, volver a la Constitución del 98, que fue la Constitución que quitó todos los derechos sociales, algo que ya lo está haciendo el presidente, que lo ha demostrado, que lo está haciendo y lo quiere poner en una carta magna, pero además sirve de una distracción permanente en la cual la gente va a estar tratando de seguir un proceso electoral, seguir un proceso en el cual no están dando para nada al partido del presidente posturas políticas o agendas políticas, sino posicionando una o dos personas que son conocidas en el Ecuador como si eso fuera suficiente, votar por personas sin un plan político. Y en realidad lo que está detrás es que no se van a resolver ninguno de los problemas del Ecuador con una reforma constituyente, puesto que ya tiene todas las herramientas en mano si quisiera cualquier presidente en este momento resolver problemas económicos, sociales, de seguridad. Lo que quiere Noboa es, al contrario, seguir profundizando el despojo económico, la crisis social a favor de sus negocios de agroexportación y obviamente ligados al narcotráfico. Sí, ese es precisamente lo que estamos atentos, por supuesto, acá en nuestro multimedio. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu tiempo con nosotros, por la explicación.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ti, gracias por los detalles. Un abrazo. Así despedimos nuestra primera parte del programa. Les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales y al final de nuestra misión analizamos los resultados. Breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando del Ecuador, el 16 de noviembre este país va a realizar una consulta popular, un referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa. La polémica consulta ha tenido o ha sido motivo de rechazo, de críticas por parte de sectores sociales, por parte de los movimientos sociales, porque no ataca los problemas más urgentes de la nación, el desempleo, la inseguridad, la corrupción, la pobreza, sino que pretende consolidar, según comentan en el país, el poder de grupos económicos vinculados a Daniel Noboa bajo la intención también de modificar la Constitución. ¿Qué está pasando allí? Teníamos una pregunta al inicio. Quiero inmediatamente presentar a mi invitada, Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Nos acompaña desde allí, desde Quito. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida, Carolina, nuevamente con nosotros. Hola, muy buenas noches. Un gusto poder acompañarlos y un saludo a toda Latinoamérica. Empiezo compartiendo la pregunta del día también contigo. ¿Cuál es el principal objetivo de Noboa en impulsar una consulta popular este fin de semana? Bueno, creo que el objetivo está bastante claro. Busca nuevamente utilizar una supuesta consulta popular para seguir favoreciendo a la élite económica en Ecuador. El año pasado ya tuvimos una consulta popular bajo la idea de una supuesta fórmula para poder abordar la crisis de violencia y de inseguridad que vive el país. Ahora nuevamente ha optado por la misma supuesta fórmula. Ya creo que los ecuatorianos sabemos que esto es un engaño porque han sido dos veces, dos consultas populares donde supuestamente ha sido un tema de vida o muerte para salvar el país. El año pasado la consulta popular fue alrededor de los temas de deportaciones y giró alrededor de eso. Incluso allá en el gobierno de Lazo hubo una consulta fallida en la cual no obtuvo el resultado favorable en ese momento el gobierno de Guillermo Lazo, del conservador Guillermo Lazo. Así que ya son tres consultas populares en las cuales han engañado, han buscado engañar a los ciudadanos, indicando que eso salvaría al país de la crisis de violencia que vivimos. Sin embargo, es claramente no es esa la respuesta, no es esa la mejor forma de abordar lo que está viviendo el Ecuador. Vemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el contexto en el que se lanza la consulta popular de este año, que además significa cerca de 65 millones de dólares que se estarán utilizando en el contexto electoral, lo cual bien pudo haber sido invertido en la fuerza pública, en programas y proyectos sociales, y ahí no están las prioridades del gobierno nacional. Estos recursos, que además van a destinarse a este periodo nuevamente de llamado a las urnas, no se ve reflejado ni siquiera en la ejecución presupuestaria que se ha asignado al sector seguridad. Un ejemplo es el año pasado el sector seguridad, que integra lo que es Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, incluso con el ente que gestiona las cárceles, tuvo una ejecución del 45% de su presupuesto de inversión. Este año tuvo incluso una reducción, y una de las entidades que menos ejecuta es justamente la entidad a cargo de las cárceles. Y como hemos visto en los últimos meses, las masacres se han mantenido, la muerte dentro de las prisiones se ha mantenido, la tasa de homicidios este año 2025 llegará a un nivel récord de cerca de 50 por cada 100.000 habitantes, es decir, incluso sobrepasando la tasa de 2023. No vemos realmente acciones que estén generando una reducción de la violencia, no vemos acciones eficaces para abordar los temas de manera integral. Claro, el gobierno dice que asesina a los líderes de las organizaciones criminales, que los encarcela, pero mientras eso sucede, cerca de 10 niños están siendo reclutados por la misma organización criminal. Y es decir, ese círculo vicioso no se rompe, al contrario, se alimenta por los vacíos de control por parte del Estado y por parte del sistema judicial. Sí. Por otro lado, Carolina, tu apreciación sobre
la consulta porque de ganar el sí se modificaría el artículo 5 de la Constitución que prohíbe instalaciones militares en el país para una mayor apreciación de la audiencia sobre lo que ocurre en el Ecuador con las bases militares, la soberanía, por supuesto, de este país. ¿Cómo explicar qué implica esta pregunta del referéndum sobre las bases militares extranjeras en Ecuador? Bueno, básicamente lo que busca es nuevamente bajo una idea de querer salvar al país de la violencia y de la criminalidad, incluso ceder la soberanía de nuestro país. Por un lado, ceder la soberanía, por otro lado, desconocer la capacidad de nuestra propia fuerza pública, de nuestras Fuerzas Armadas, permitiendo la presencia de bases extranjeras. Y tercero, incluso ha habido grandes cuestionamientos por el impacto ambiental que eso podría significar en las Islas Galápagos, que es claramente donde tiene las intenciones de colocar estas bases militares. Así que creo que esa es una de las preguntas que más controversia ha generado durante los últimos días, ha generado bastante reflexión y análisis en diferentes sectores sociales, pero también en las redes sociales, y por eso incluso el mismo mandatario ha tenido que salir supuestamente a desmentir de que ya no estarían en Galápagos, sino estarían en otras zonas del país. Aquí lo importante es mencionar que el Ecuador no debe y no debería y no quiere tener bases militares de ningún país. Aquí la respuesta y la solución a la crisis de seguridad tienen que salir del propio Estado ecuatoriano, de la propia gente del Ecuador, y esa no es la vía ni el canal por la cual este gobierno está buscando resolver y cambiar la situación que aqueja a nuestro país. Sí, Carolina, por último, tu postura también sobre el tema de la corrupción y, por supuesto, de la vinculación de Noboa con el narcotráfico, porque ninguna de las opciones que aparecen en la consulta popular hablan precisamente del combate a la corrupción, mientras, por otro lado, ya casi 2 años de gobierno, pues siguen acumulándose las denuncias contra Daniel Noboa y su entorno familiar con el narcotráfico, con esta investigación que se está pidiendo por un nuevo caso de droga que vincula precisamente a empresas en conglomerado de Daniel Noboa. ¿Qué decir de esto y cómo es el impacto que está teniendo esta situación en Ecuador? Bueno, por un lado, claramente la propuesta de esta consulta además tiene preguntas que lo único que buscan es que eh, jalen una votación a favor de la posición gubernamental, ¿no? Un poco engañando de que alrededor de esto tendríamos soluciones. Otra de las cosas que está detrás de esta posible asamblea constituyente y nueva constitución, está también una posición y una visión de liberalismo radical a nivel económico, lo que significa menos control por parte del Estado, por ejemplo, a los temas de exportación. Gran parte de la droga que sale del Ecuador sale a través de empresas exportadoras formales que declaran que están enviando ciertos productos, pero en realidad están enviando cocaína principalmente a los mercados europeos. Es ahí donde no se pone el énfasis, no se pone el énfasis en los escáneres, en la parte portuaria, no se pone el énfasis en el lavado de dinero. Recientemente una investigación reflejaba más de $2.000 millones que habían sido evadidos por parte de los controles de impuestos y también con presunta minería ilegal de exportaciones de oro. Esas empresas no están siendo investigadas. Es decir, esta visión de reducción del Estado y el liberalismo radical económico termina beneficiando a estos grupos de delincuencia organizada porque es un Estado cada vez más pequeño, con menos capacidades, con menos recursos, con menos talento humano, con menos funcionarios capaces de poder desarrollar este tipo de investigaciones con una unidad de análisis financiero que no tiene prioridades claras alrededor de estos temas, sino que está enfocado en temas políticos, y que al final todo esto pues termina de beneficiar a quienes están enviando droga a los mercados internacionales y también a quienes están declarando exportaciones de oro de manera fraudulenta o con discrepancias de lo que realmente están autorizados, sin ningún tipo de control y regulación. Y es ahí donde deberíamos preguntarnos estas medidas, estas propuestas, incluso esta acción de
proponer una nueva asamblea constituyente, a qué grupos económicos están beneficiando y de qué forma estos grupos económicos pueden estar vinculados o relacionados a actividades ilícitas como la minería ilegal, pero también al narcotráfico, al envío de cocaína principalmente a Europa, porque Ecuador se ha convertido en el principal punto de envío de cocaína a Europa, pero también obviamente a los Estados Unidos. Y en medio de esta supuesta guerra contra el narcotráfico de Estados Unidos, principalmente en el Caribe. Nosotros finalizamos. Muchísimas gracias, Carolina, por tu tiempo y por explicarnos un poco la situación. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una buena noche. Igual para ti, muchísimas gracias, un abrazo. Antes de terminar con nuestro programa, revisamos rápidamente los resultados de la encuesta que compartimos con ustedes. ¿Cuál es el principal objetivo de la consulta popular y referéndum impulsada por el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador? Bueno, 46% de la audiencia a esta hora nos dice profundizar la militarización y el control social. También hay un 38% precisamente que dice que entrega la soberanía nacional a los Estados Unidos. A todos ustedes, muchísimas gracias por su respuesta, por poder darnos esta apreciación. Con esto finalizamos, recordándole www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real, desde cualquier parte del mundo, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.